El profeta Isaías también, cuando hablaba del agua o del pasar por el agua, ya lo relacionaba con pureza o purificación, pero también lo relacionaba con espíritu, con el espíritu de Dios. Entonces ya había pistas, ¿no? Del bautismo en los profetas. Por ejemplo, en Isaías 32:15 dice, hasta que nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces te habla de un revivir, un reavivar, ¿no? Una fertilidad. Dice, así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jes- Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré. Entonces vean aquí siempre este simbolismo de agua con espíritu de Dios. Y siempre esa agua que da vida es algo análogo a que el Espíritu Santo también vivifica. Y se acuerdan, ¿no? Que cuando se hablé de la confesión de pecados, por eso Cristo sopla sobre ellos el Espíritu Santo, porque da vida. Y es un espíritu que va a dar vida a otros, ¿no? Cuando se habla del tema del perdón. Eh, Zacarías es otro profeta que también va a hablarnos de esto y va a decir esto. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y vean cómo esta purificación la relaciona con agua. Dice, acá en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y vean qué dice aquí, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía, ¿sí recuerdan qué era lo que profetizaba? ¿Alguien se acuerda? Lo que se menciona aquí en Zacarías 12:10. ¿A quién traspasaron? A Jesús, ¿no? Si lo recuerdan. Por eso que Juan, cuando habla de esto, de que atraviesan a Jesús con una lanza ya después de que estaba muerto, cita esa profecía, de que mirarán al que traspasaron o llorarán, ¿no? Por el que traspasaron. Y por eso aquí en el Evangelio de Juan, Juan 19:32 dice esto, los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió ¿qué? Sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua? ¿O por qué Juan se molestó en decirnos ese detalle de que salió sangre y agua? Entonces, dense cuenta aquí cómo Zacarías ya me está hablando de un contexto de agua y purificación y habla de alguien a quien atravesaron. Y Juan el evangelista me dice que cuando atraviesan a Jesús sale agua y sangre también. ¿Qué significado tiene esta agua y sangre? No sé si alguno de ustedes se lo ha preguntado. ¿Qué nos dice? Y esto nos hace recordar otra cosa, que también en el Antiguo Testamento ya habían atravesado algo que salió también agua, ¿no? Que era una roca. Bueno, no la atravesaron, ¿no? O sea, así explícitamente, bueno, literalmente. Pero sí hizo eso Moisés. Por orden de Dios, no tenían agua y golpeó una vara, con su vara, pues, golpearon una peña, una roca. Dice, aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y aquí hay un apóstol que me unifica estos dos eventos, el que hayan traspasado a Jesús y que haya salido agua, y que Jesús es esa roca de donde viene esa agua, donde todos bebieron y todos, ¿no? Recibieron esa vida. Dice, ¿quién? San Pablo me lo dice ahí en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Quién es? El pueblo, ¿no? Los hebreos. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Ah, pues con razón. Si a Cristo lo atraviesan y sale agua y sangre, es algo parecido a lo que hizo Moisés. Si Cristo dice aquí San Pablo que Cristo es esa roca, de la cual todos bebían. Eso significa que yo bebo del agua y sangre de Cristo, del costado de Cristo. ¿Dónde hago eso de beber agua y sangre de Cristo? De la Eucaristía, ¿no? Ahora se dan cuenta por qué el sacerdote mezcla agua con vino, porque también simboliza o representa eso, lo que salió del costado de Cristo. Y no es lo único que simboliza. Vamos a encontrar más algunas otras cosas que se han mencionado en la historia que se simbolizan. Ahí, por ejemplo, cuando se dice esto, que salió agua y sangre, lo dice esto el evangelista de Juan, que ya mencioné,
que era la profecía de Zacarías, donde dice que mirarán al que traspasaron, es lo que sigue aquí redactando Juan, mirarán a mí a quien traspasaron. Y acuérdense de algo que les mencioné en las alianzas. El cuerpo de Cristo, ¿qué es? Aparte de, pues, de lo que vemos, que es un cuerpo humano. También quedamos que el cuerpo de Cristo es, místicamente, es la iglesia, pero también es el templo al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿O dónde lo vemos? El mismo Juan nos lo dijo. En Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero aquí Juan nos dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, cuando a Jesús lo atraviesan con una lanza, están atravesando también el templo, ¿no? Sale del costado de Jesús, sale agua y sangre, y para un judío eso no era extraño, ¿eh? Cuando un judío vio eso, ya le decía algo, porque el judío en la Pascua ya veía que pasaba eso en el templo. ¿Sí se acuerdan que el templo estaba en un monte, ¿no? Ahí fue donde fue construido, en la tierra de Ararat. Y cuando ocurría la Pascua, los corderos se inmolaban, y se inmolaban tantos corderos, según Flavio Josefo, ahí en su redacción esta de la guerra con los judíos, dice que 1/4 de millón de corderos, muchísimos, era una línea de producción, hagan de cuenta, y los levitas, sacrificando corderos. Imagínense toda la sangre que se derramaba de ahí. Salía del monte, salía del templo, ¿no? Salía del templo agua y sangre. ¿Por qué? Porque se mezclaba con un arroyo ahí. Por eso dice así aquí, en la Pascua la sangre de los corderos terminaba circulando por la ladera del monte y mezclándose con agua del arroyo de Cedrón al pie del monte. Entonces un judío cuando se acercaba, llevaba su corderito para irlo a inmolar para la Pascua, veía que del templo salía agua y sangre. Ah, pues de manera parecida a la cual en la cruz a Cristo le salió agua y sangre. ¿Por qué? Porque Cristo es ese templo. Es lo que significa. Y eso lo podemos ver, ese testimonio, en un documento judío, en la Mishnah, en este tratado, el Midot, en el capítulo 3 verso 2 dice esto, que los judíos veían eso en el templo, en la esquina suroeste de los cimientos, está hablando del templo, había dos aberturas, como dos pequeñas fosas nasales a través de las cuales la sangre que se derramaba en el lado occidental de los cimientos y en el lado sur fluía hacia abajo hasta que los dos corrientes se mezclaban en el canal, se mezclaba el agua y la sangre, a través del cual se dirigieron al cauce del Cedrón, que era el río que estaba por ahí, ¿no? Entonces, ese es otro significado del agua y sangre, del costado de Cristo. Y esto, si quieren leerlo en su casa, con calma, porque también el profeta Ezequiel en el capítulo 47, verso del 1 al 12, léanlo, también habla de una visión que él tiene del nuevo templo de Jerusalén y dice que de ese templo salía agua. Entonces, ya uno puede conectar, ¿no? Ese significado del agua y sangre en el costado de Cristo. Y aquí, digo, nada más destaco esta parte, donde dice que él vio el templo, que había acá, dice, las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Ven que así le llamaban al templo también, la casa de Dios. Dice, las aguas salían del lado derecho. Fíjense acá, dice. ¿Y esas aguas qué hacían? Recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrara en este río. Esas aguas daban vida. Por eso también representa eso lo que salió del costado de Jesús. Y también dice otras cosas. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario, salen del templo. Entonces, ahí viene, ¿no? La conexión. Entonces acá, el agua y la sangre serían signo del torrente de vida del Espíritu derramado sobre nosotros con la muerte de Jesús. Por eso también decimos que el agua representa el bautismo del costado de Jesús y la sangre la Eucaristía. Pero también al mismo tiempo las iglesias de Oriente creían otra cosa también, sumada a esa, que la sangre era la divinidad y el agua la humanidad, las dos naturalezas de Cristo. Ah, pues con razón también, si el agua es humanidad, seríamos nosotros, la iglesia, unidos a la sangre de Cristo. Por eso la Eucaristía están unidos los dos. Es decir, se ofrece la sangre, pero también se ofrece la iglesia en el sacramento de la Eucaristía. Están mezclados místicamente. Si tú le agregas agua al vino, ¿cómo le quitas el agua? Ya no se puede desmezclar, ¿no? O sea, los mezclas, ya no los puedes desunir. Entonces, por eso también ese gesto significa la unión de Cristo con su iglesia, en la cabeza con su cuerpo, y son inseparables. ¿Sale? Entonces quedamos que según Juan sale sangre y agua. ¿Y qué representa el agua también? Vamos a decir nosotros, representa la iglesia, pero ¿por qué? ¿En qué nos basamos para decir eso? Porque en el Apocalipsis 17:15 hay un fundamento, dice, me dijo también, ¿qué es lo que le dicen a Juan? Las aguas que has visto
donde la ramera se sienta, ¿qué representa ahí el agua? Dice, son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y lenguas. Ah, pues con razón el católico entiende que también el agua representa la iglesia, la humanidad, ¿vale? Y qué curioso que también Cristo cuando le abren el costado en la cruz se parece mucho a alguien que también le abrieron el costado. ¿A quién? A Adán, ¿no? Por eso decimos que de Cristo, de Adán salió su esposa de su costilla y de Cristo también sale su esposa, que es la iglesia, el agua, ¿no? Entonces dice, está ese paralelismo con Adán también. Entonces en Juan 19, por eso aquí enmarqué en colores para que se comprenda mejor, dice que lo vieron muerto y Adán también tenía una dormición, ¿no? Mientras estaba dormido Adán, Cristo también estaba dormido, ¿no? En el otro sentido, de la muerte. Dice, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y con Adán, mientras dormía, ¿qué hizo Dios? Le abrió el costado, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice aquí que de la costilla hizo una mujer. Bueno, de Cristo también surgió la iglesia, agua y sangre, ¿no? También la esposa de Cristo. Por eso, aquí San Pablo me habla también en esos términos, en Efesios 5:25, de que también la iglesia tiene un vínculo con el agua. Miraos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, ahí está hablando de la iglesia y Cristo, a ejemplo, ¿no? De un matrimonio, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, otra vez el elemento de agua que estamos viendo. ¿Para la purificación de quién? De la iglesia. Y por eso el catecismo de la Iglesia Católica me enseña esto ahí en el numeral 766, dice, pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipando en la institución de la Eucaristía y realizando en la cruz, ¿qué? Dice acá, el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús, crucificado, son signo de comienzo y crecimiento, pues el costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia. Fíjense, eso se nos enseña. Del costado de Cristo surgió la iglesia, dice acá. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Y aquí cita el catecismo, un escrito de San Ambrosio de Milán, ¿no? ¿Se acuerdan de este cristiano que va a sostener esto, esta enseñanza? Por eso en la Eucaristía les decía, el sacerdote mezcla con el vino un poco de agua. Y yo les había comentado, ¿no? Que el vino mezclado, también se habla de eso en el libro de Proverbios. Cuando ven en la escritura vino mezclado, se refiere a que era vino con agua. Y así lo hacía el judío porque, bueno, no nada más el judío, lo hacían en la cultura, en las culturas de aquel entonces, de ese tiempo así se hacía porque cuando se elaboraba el vino, quedaba muy concentrado. Entonces, muchas veces incluso quedaba muy dulce, sobre todo si lo hacían de pasas. Con las pasas quedaba extremadamente dulce y por eso le echaban agua